realidad, pero con el propósito de entenderla y pretender transformarla o superarla. Desde ese punto de vista hemos planteado cuestiones y digamos que el contenido de la jornada. Primero empezamos con un ciclo sobre el terror de Lisboa, que ha resultado muy interesante. Después nos ha parecido también que el tema de la crisis está instalado para durar durante un tiempo y conviene seguir explicándola, sobre todo ir analizando cómo se está planteando su recuperación, los problemas que conlleva. Después vamos a hablar también del papel de Europa en el mundo, que será también muy interesante, con algunos ponentes de renombre mundial que van a pasar por Málaga. Vamos también a dedicar un tiempo de reflexión al tema de la pobreza y la exclusión. Son fenómenos sociales que acompañan siempre al crecimiento y al desarrollo. Vamos a hablar de las desigualdades de género también dentro de la Unión Europea durante todo el año, también desde diciembre. Así que por aquí, por esta facultad y por otras, Málaga capital y también en los territorios de Málaga, en los pueblos, va a haber ocasión de alguna manera, acercarse al conocimiento de todas estas situaciones problemáticas, que todas ellas forman parte del programa de acción de la Oficina de Información Europea con motivo, bueno, la excusa es la presidencia de España en la Unión Europea, porque nosotros lo que queríamos es justamente no dar por hecho que el motivo, el fondo de la cuestión, no lo dudé, que es Europa, aunque la conferencia de hoy y este ciclo de la crisis, pues tiene una referencia más implícita a la singularidad de España dentro de la crisis global, pero nosotros siempre no perdemos nunca la referencia de Europa, porque es ahí donde se están suscitando las principales contradicciones. Bueno, la conferencia de hoy es exactamente eso de lo que vamos a hablar. El profesor Alberto Garzón, lo presento. Bueno, es un investigador que trabaja en la Universidad Complutense en Madrid y que tiene raíces aquí en Málaga, concretamente en esta facultad, donde él fue el fundador de una asociación de economía crítica formada hace años entre los estudiantes de esta facultad y que, bueno, este es una especie de reencuentro que él tiene con su gente, con sus compañeros de profesión, de estudio, de preocupación. Él ya tiene una carrera en el sentido de que ha colaborado y colabora con algunos profesores que los honrarán, como Vicente Navarro, como Juan Torres López, con los que ha publicado ya algunos libros que siempre tienen la finalidad de educar, de enseñar desde el punto de vista didáctico sobre la crisis. Hay un artículo muy interesante para explicar la crisis que se ha difundido mucho y que se ha vendido, prácticamente se ha vendido, se ha regalado porque el precio era muy simbólico y tenía siempre un destino no lucrativo. Y recientemente ha hecho otro libro con Vicente Navarro y también con Juan Torres, que también lo conoceréis, sobre el problema de las pensiones. Bueno, pues estos son dos muestras de lo que el profesor Garzón, pues digamos, tiene ya en su currículum, a pesar de su edad, o sea, utópico decir eso, pero yo invito también a que en estos bancos pues se acercan también profesores comprometidos, ¿no? Comprometidos con la realidad que hay que vivir. Yo creo que en Málaga hay ya una escuela de economía crítica, de economía aplicada, y que hay que continuar esa senda, porque eso de alguna manera pues está ya saliendo fuera de la frontera de, por supuesto, de Málaga y de Andalucía. Bueno, simplemente decir eso, él va a hablar al principio de la crisis global, de algunas de las características de esta crisis global, añadiendo alguna característica específica de esa misma crisis en España. Bueno, como saben, a la desnaturalización del sistema bancario mundial que estuvo en el origen de la crisis y a la desregulación de los mercados financieros que ustedes conocen también, que estuvo en el origen de la crisis, y la enorme dependencia de la actividad productiva de la especulativa y sobre todo la falta de un orden internacional que fueron coincidentes casi todos los autores, fueron esas las principales notas características de la crisis que vivimos, se unen la propia de España, ¿no? La propia de España que es la aplicada. Yo quería simplemente sentir un poco de decir, como tú decías que parece que hay una coincidencia en que
se inicia una cierta recuperación, pero también hay una conciencia que la recuperación no quiere decir empleo, es algo que el empleo. Con lo cual estamos asistiendo a una situación que tampoco es nueva, porque la verdad es que históricamente se ha producido también una cosa algo parecida después de la Gran Depresión, y es que las empresas aquí y en otros lugares empiezan a recuperar, a capitalizarse, pero no hay una recuperación del empleo. Y evidentemente el empleo es un factor fundamental para nosotros, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos observando esto con temor, con preocupación. También la crisis de Grecia la seguimos con preocupación, porque cada uno de sí y otro no nos recuerdan la concomitancia que tenemos entre ambos países, y vemos cómo la salida de Grecia pasa todos los mercados financieros de nuevo, con lo cual la Unión Europea se ve como impotente para por sí misma utilizar los recursos, los instrumentos de solidaridad, de cooperación interna, y cómo de nuevo aparecen estos otros mecanismos internos y por supuesto de mercado siempre. De manera que con todo ello podemos conformar un panorama de preocupación, como digo, ¿no? La crisis es algo que tiene un recorrido en el tiempo, duradero, y los más optimistas se atreven a originar una recuperación del empleo próximo, ¿no? Bueno, pues ya dejo a Alberto para que él comience con lo global. Como decía que hay un filósofo malagueño de Coín, se llama Javier Muguerza, que para explicar cómo lo local se nutre de lo global y viceversa, inventó un concepto en filosofía que es lo local, que es aquello que te hace enraizarte con la realidad próxima para desde ahí trascender a lo global y viceversa, dice Javier Muguerza. Bueno, pues en este caso, justamente Alberto va a hacer eso, primero lo global, pero para aterrizar, por supuesto, en lo local. No sé si ¿se me escucha bien? Sí. Vamos a ver. Bueno, gracias por la invitación a esta sesión que vamos a tener hoy aquí, sobre todo por lo que me une a esta universidad, como bien hemos dicho ahora mismo. Y bueno, mi objetivo en esta sesión, como también hemos explicado concretamente, va a ser hacer una recensión de la crisis desde lo global hasta lo local. Vamos a ir viendo también desde lo abstracto hasta lo concreto. Pero mi objetivo, cuando vayamos a hablar aquí, va a ser intentar explicar la crisis y analizarla de una forma muy pedagógica. La economía se hace ver como compleja cuando no lo es tanto. De tal forma que creo que vamos a hablar de temas que nos afectan a todos y que son muy importantes, que tienen que ver con la crisis en España, con el empleo, con la satisfacción de las necesidades básicas, con el estado de bienestar, con todo lo que día a día nos rodea y no somos conscientes de ello. Tiene que ver con todo eso. Y vamos a intentar comprender cuál ha sido el transcurso de la crisis, por qué y cuál es la trayectoria de una forma lo más pedagógica posible. Cualquier duda se podrá hacer en el debate y intentaré responderla con la mayor facilidad posible. Desde este punto de vista, la perspectiva que vamos a mantener en esta sesión va a ser estructural. A diferencia de una perspectiva basada en una sola crisis como un suceso anecdótico, ocasional, como pudiera parecer, lo que vamos a hacer va a ser analizar esta crisis desde una perspectiva de más largo plazo. Vamos a ver que esta crisis no es solo un accidente, no es solo una cosa que es temporal, que va a pasar en el tiempo, que vamos a esperar cuando se recupera y ya está, un mal bache. No, vamos a ver realmente dónde hunde sus raíces y de a qué se debe en última instancia. Supongo que todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a configurar la economía mundial de una determinada forma. Se da el inicio de lo que se ha llamado la época dorada del capitalismo. Una época en la que se empieza a construir en todo el mundo el estado del bienestar, es decir, políticas públicas en sanidad, en empleo, educación, etcétera, etcétera. Una forma de configurar la economía en los diferentes países capitalistas basada en la ideología keynesiana de Keynes, el economista.
70, 80 y 90, los 70 entra en crisis toda la economía mundial y empieza para los empresarios a no ser rentable invertir, que es, en el fondo, el objetivo último de las empresas en este sistema. Es decir, los empresarios les tiene que salir rentable dejar su dinero en una actividad. ¿Se me sigue escuchando? Los empresarios necesitan que el dinero que invierten les devuelva beneficios, les devuelva rentabilidad. Si no, no lo hacen. Es el empuje, el motor del capitalismo. Pues en estos años 70 eso empieza a flojear. Empiezan a verse poco incentivados a dedicar su dinero a actividades productivas, actividades de la economía real, la construcción de carreteras, de escuelas, de cualquier cosa que nosotros consideremos la economía real. Esto, que es una crisis de rentabilidad, empieza a generar desempleo, inflación, lo que conocemos todos seguramente. Y se sale con el ascenso al poder de gobiernos conservadores de ideología inspirada en el neoliberalismo. Gobiernos como el de Ronald Reagan en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que habían tenido un incipiente experimento en el Chile, en la dictadura de Pinochet en el 73. En cualquier caso, lo que nos conviene aclarar es que esa crisis de los años 70 se soluciona en parte, se recupera esa rentabilidad gracias a las políticas económicas llevadas por estos gobiernos que acabo de decir. Políticas que nos suenan a todos. Son el ajuste fiscal, que es buscar el equilibrio presupuestario, la liberalización comercial, acabar con todas las barreras económicas, la reforma de los mercados financieros, la privatización de los activos públicos de las empresas y la desregulación laboral, haciendo todo mucho más flexible, introducir la precariedad, una serie de políticas que a partir de los años 70 se empiezan a dar en todos los países desarrollados, en todo el mundo. Desde los 70 hasta los 90 aproximadamente. Un solo ejemplo. Después del crack del 29 en Estados Unidos, que dio origen a la Gran Depresión, que también la conocemos, se instauraron un montón de leyes financieras destinadas a evitar que volviera a suceder. Una de ellas, la ley Glass-Steagall, tenía que ver con el funcionamiento de los bancos, con cómo operaban, qué relación tenían los bancos comerciales con los bancos de inversión, que son dos cosas diferentes. Esa ley, que insisto, estaba puesta para evitar que volviese a suceder, se derogó en 1990 por Bill Clinton, dentro de ese tipo de políticas orientadas a desmantelar todo aquello que se había puesto después de la Segunda Guerra Mundial, de volver a un liberalismo mayor. ¿Por qué? Porque el objetivo era recuperar la rentabilidad. Y eso se hacía muy sencillo. Si tú privatizas lo que es los activos del Estado, si privatizas las empresas públicas, pues ahí hay una opción de negocio para el capital privado. Eso lo vemos todo con la privatización de la educación. Si la educación es pública, las empresas privadas dedicadas a la educación, ese negocio les queda al margen, no tienen capacidad de entrar. Pero si se privatiza, entonces tienen un nuevo mercado, más alumnos a los que poder atraer, etcétera, etcétera. Pues esta misma lógica es la que se aplica para entender que la rentabilidad se recupera, pero es en realidad una rentabilidad ficticia. ¿Por qué digo que es ficticia? Porque en el sector productivo, en la economía real, realmente no se llega a recuperar del todo. Lo que ocurre es que todas las reformas financieras han abierto los espacios en los que hacer negocios. Entonces las empresas empiezan a vincularse cada vez más al sector financiero. El sector financiero, el sistema financiero, el único objetivo que tiene, el objetivo original, es sencillamente canalizar recursos desde los que ahorran hacia los que van a invertir. Ser el canal que sirve a las empresas para recoger el dinero que van a utilizar para invertir y al invertir crear empleo. Pero claro, esa es la lógica del sistema financiero. Pero todas las reformas neoliberales que se llevaron a cabo en estos años modificaron eso. Lo modificaron a partir de los años 70, 80, 90. Lo modificaron sustancialmente. Todas las unidades económicas, y esto tiene que ver con las empresas financieras, empresas no financieras y hogares, nos vamos a quedar simplemente con estas tres unidades, cambiaron su comportamiento, su vinculación a cómo se enmarcan en la economía. Por ejemplo, los hogares empezaron a endeudarse más, le era más sencillo, más fácil. Las empresas financieras, que son los bancos,
expandirse. Rotas esas barreras, su negocio se ampliaba. Entonces empezaron a coger más poder. Las empresas no financieras, empresas productivas, les pasó lo mismo. Había un nuevo mercado, un nuevo negocio en el sector financiero. De tal forma que, ¿para qué ibas a invertir en puentes si cuando invertías en el sector financiero era más rentable y recibías más dinero? Es decir, lo único que nos tenemos que quedar más o menos en claro es que las unidades económicas cambian su comportamiento, se distorsiona el objetivo original del sector financiero. Un sujeto importante que aparece en estos años y se fortalece son los llamados fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva, en sentido estricto, lo único que son es forma de ahorro para rentabilizarse en el mercado financiero. ¿Pero qué es esto del mercado financiero? El mercado financiero es el mercado de deuda pública, que es la que emite el Estado, el mercado de deuda privada, los bonos, las obligaciones, el mercado de acciones, etc. Es decir, son diferentes mercados, diferentes espacios en los que se puede hacer negocio. Pues estos fondos de inversión colectiva, que ahora explicaré qué son con más concreción, lo único que hacen es recoger ahorro para invertir en el mercado financiero y devolver una rentabilidad. Es su único objetivo. No tiene nada que ver con la creación de empleo ni tiene nada que ver con la economía real. Su único objetivo es eso. ¿Qué tipo de fondos de inversión colectiva hay? Pues, por ejemplo, los inversores institucionales son tres: compañías de seguro, fondos de inversión y fondos de pensiones. Son ejemplos de fondos de inversión colectiva. Son, por ejemplo, los fondos de inversión, lo vemos, los bancos los ofrecen. Formas de reunir el dinero de todos nosotros, aglutinarlo, llevarlo al mercado financiero, especular, devolver un beneficio, quedarse con una comisión para el banco y devolvernos una rentabilidad. Esa es su única lógica. Lo que pasa es que hay muchos fondos. Los fondos de pensiones tienen un funcionamiento ligeramente distinto de inversión y al resto de fondos que existen. Pero lo importante es que se ha abierto la veda para hacer un negocio fácil y convertir dinero por dinero. Es muy sencillo invertir en un banco y que el banco especule en el mercado financiero, en acciones, deuda pública, etc. y devuelva una rentabilidad. Además, gracias a que se había desregulado, quitado todas las leyes que protegían el sector financiero y lo regulaban en el sentido de impedían llevar a cabo hacer actividades que pudieran perjudicar a la economía en su conjunto, ahora sí era posible. De hecho, habréis estudiado los derivados, etcétera, toda una serie de instrumentos financieros, de formas de hacer dinero a través del dinero que son simple y pura especulación, como lo que tiene que ver con la crisis de Grecia, los CDS, etcétera. Bueno, lo único que nos importa en este sentido, bueno, vamos a ver que está teniendo otro lado aquí. Lo único que nos importa comprender ahora es que los agentes económicos, que son el corazón de la economía, cambian su forma de actuar. Por ejemplo, los bancos, y los bancos es fundamental comprenderlo. Lo que hacen es, su negocio siempre había sido el préstamo. Es muy sencillo. Nosotros introducimos el dinero en el banco en un depósito y se supone que nos paga un 1% de interés. Y los bancos prestan ese dinero, porque no se queda ahí, prestan ese dinero a otras personas, normalmente empresas, a un 5% de interés. La diferencia es su negocio. Ese es el negocio tradicional del banco. Pero a partir de estos años eso cambia. Y entonces se dirige mucho más a hacer actividades en mercados financieros con operaciones complejas. Se dirigen más a las comisiones, se dirigen más hacia la gestión de los fondos, que le dan mucho más dinero. El banco, el único objetivo es hacer el máximo dinero posible y va a dedicar el dinero allí donde les salga más rentable. Entonces los préstamos no le deja tanto, pues se dedican a otras actividades. Lo que nos tendría que quedar claro es que la relación entre el sector financiero y el sector productivo se ha transformado. Si bien, como decía antes, el origen del sector financiero es canalizar recursos, si nosotros somos unos empresarios que no tenemos dinero propio y queremos hacer una inversión que creemos que es rentable, pues pedimos un préstamo al sector financiero, a los bancos, cajas, al sector financiero. Y de esa forma podemos generar crecimiento económico, porque nuestra inversión significa contratar trabajadores, maquinaria, etc.
y seguir dándole a la bicicleta capitalista. Sin embargo, el sistema financiero cada vez se dedica más a especular que a dedicar sus recursos al sector productivo, porque le sale mejor. Porque ¿para qué Santander te va a dar a ti un dinero para que tú hagas tu empresa y de 5 años se lo devuelvas si puede conseguir el mismo dinero al día siguiente especulando? ¿Por qué iba a hacer Santander eso? Por poner ejemplo. Pues entonces esa es la lógica que sigue esta transformación. Las reformas neoliberales de esos años cambian la configuración de la economía mundial. Y ahí es donde tenemos que las raíces de la crisis financiera y cómo los bancos se dedican más a especular con cualquier activo financiero antes que a prestar. Por eso, esta época, a partir de los 80, es la época con menor crecimiento económico en los países desarrollados, en toda la época capitalista, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es la consecuencia más inmediata. El crecimiento económico también significa y bueno, nos encontramos con la crisis financiera, que no me voy a detener a explicarla porque seguro que todos la conocemos, con su relación con la especulación con préstamos hipotecarios. Eso lo conocemos a bien seguro y aquí no nos es tan importante entenderlo. Lo único que tengo que decir es que esta especulación financiera generaba una burbuja financiera que, como toda burbuja, mientras funciona nadie se da cuenta, pero cuando estalla se expande. Y dada la globalización financiera tan importante que había, pues se expandió globalmente a todos los países desarrollados, a pesar de que su origen hubiera estado en los bancos y en las hipotecas subprime de Estados Unidos, a pesar de eso. Sin embargo, cuando llega la crisis y los bancos tienen que anotarse muchas pérdidas debido a esa ruptura de la burbuja, ese estallido, es el sector público el que lo salva. Y a pesar de eso, ya se había expandido suficiente y otros países tienen que hacer rescates bancarios, incluidos también España, pero con sus peculiaridades. Y España, y aquí es donde entramos a analizar España, sabemos que no ha padecido directamente las consecuencias de la crisis financiera de la subprime, porque aquí los bancos no habían especulado con esos productos. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se haya expandido la crisis económica y financiera? Bueno, dos razones. La primera es global también, y es que muchas empresas, o sea, el sector financiero sí está globalizado, y el sector financiero, cuando la crisis estalla, cierra las puertas, cierra las compuertas. Dice, momentos de vacas flacas, no vamos a dejar más dinero. Y entonces las empresas productivas, las de la economía real, pierden su forma de obtener dinero para hacer sus inversiones, su contratación de empleados, de maquinaria. De tal forma que si se les cierran las puertas, no pueden contratar y empieza a producirse una recesión. Encontramos que la crisis financiera ya se ha trasladado a la económica, a la economía real, porque ya aumenta el desempleo, etcétera, etcétera. Se produce una recesión clásica producto del bloqueo de puertas del sector financiero. El sector financiero deja de cumplir radicalmente su función, porque no quiere arriesgarse. Tiene miedo a estallar la burbuja y necesita protegerse porque todavía está apuntando pérdidas, de tal forma que no suelta ese dinero. Pero la segunda es que España es muy particular. España, así como todo esto que venimos diciendo del neoliberalismo y de la transformación del sector productivo, el sector financiero, transformación que en la literatura se llama financiarización, todo eso también ha pasado en España, pero de una forma especial, porque España empezó a construir su estado de bienestar justo cuando el resto de países europeos está desmantelándolo, privatizándolo poco a poco, deteriorándolo, porque España sale del franquismo con muchas ganas y empieza a construir un estado de bienestar incipiente, justo en una época en la que el resto de los países desarrollados está haciendo la trayectoria inversa, precisamente. Entonces España necesita financiar ese estado del bienestar, necesita financiarlo de alguna forma. Y una de las formas es la entrada a la Unión Europea y la puesta en marcha de políticas para atraer dinero. Una de las formas, aquí voy a intentar ser bastante superficial para que no hacerlo demasiado complejo, una de las formas
funciona a través de las leyes del suelo. Es una forma de hacer rentable algún sector del país para que viniera dinero de fuera, sabiendo que en España se podía hacer negocio. Pues el negocio era la burbuja inmobiliaria. Se hicieron un montón de reformas que tenían que ver con el suelo, con el territorio, con el urbanismo, para atraer dinero de fuera y que así, de esa forma, se pudiera financiar un incipiente estado del bienestar, una salud pública, etcétera, etcétera. Pero además, la entrada en la Unión Europea tenía una contraparte. Si aquí yo sé que la economía internacional en esta facultad, por ejemplo, es optativa, pero la teoría neoclásica en economía internacional lo que promueve es la especialización internacional, las ventajas comparativas. De tal forma que cuando España entró en la Unión Europea le dijo algo así como: ¿para qué vas a ponerte a construir una industria si la industria ya la tiene Francia y ya la tiene Alemania? ¿Para qué vas a construir coches? Tú dedícate a lo que eres bueno. Y tú eres bueno en sol y construcción. Y entonces se especializó en esos sectores. Empezó a orientar su actividad y su crecimiento económico a esos sectores. Y desarticuló toda la economía, yendo a desmantelar progresivamente lo que quedaba de industria del franquismo. Una industria obsoleta, muy anticuada, pero que al menos era industria, pues también se fue desmantelando en términos generales. De tal forma que la estructura económica del país, España, se quedó muy orientada hacia dos sectores: el turismo y la construcción. Dos sectores muy vulnerables. Dos sectores, uno, el turismo, dependiente del ciclo de la economía mundial, es decir, se hace turismo, se consigue que la gente venga cuando la economía en el resto del mundo va bien y la gente tiene ingresos. Por supuesto, cuando pasa como la crisis, dejan de venir también, deja de venir tanta gente, o cuando aparece competencia en otros países de turismo. Y el sector de la construcción, puramente dependiente de la burbuja inmobiliaria. De tal forma que nos encontramos además con una estructura económica orientada al turismo y la construcción, pero además basada en la competitividad con bajos salarios. Con bajos salarios. Como sabéis, se puede competir de muchas formas con otros países. Pues España compitió con bajos salarios, era la forma de reducir costes. Esto es producto, nada más y nada menos, que de la herencia cultural franquista de las clases empresariales. Porque aquí existe una transición, pero no una revolución. De tal forma que los poderosos siguieron siendo poderosos y los empresarios siguieron siendo empresarios y se repartieron el pastel. Y tenían una forma de entender la economía muy tradicional. Y esa forma conllevaba, por ejemplo, pensar que la competitividad se alcanzaría con bajos salarios. Un dato: en 1976, en democracia, la participación de los salarios en la renta, y esto, los salarios en la renta quiere decir que lo que no son salarios son beneficios empresariales, la participación de los salarios era del 73,6%. 73. Y en 2009 hemos pasado del 73 al 59. Los salarios han perdido mucho peso en la renta en España, en beneficio de los beneficios empresariales. Es decir, seguimos una dinámica de bajos salarios y de pérdida de peso de los trabajadores y de los salarios. De tal forma que nos encontramos con que la burbuja inmobiliaria producía crecimiento económico, por supuesto. Por ejemplo, la creación de empresas en la construcción fue espectacular en todos estos años, con sus altibajos, con sus vaivenes, pero fue espectacular. Y el empleo, en el 2007, el 13% de los empleos estaba dedicado a la construcción. Es decir, la economía se había vinculado directamente y estrechamente a la construcción y al turismo. Esto, un matiz. Es lógico que si la estructura económica de un país está basada en turismo y construcción, que son dos sectores de bajo valor añadido y de baja cualificación, los licenciados no encuentren tanto trabajo, porque no encuentran espacios donde ofrecer, donde poder destinar su conocimiento, ya que
las rentas salariales van cayendo, pero si se compensara activamente con el crecimiento virtual y revalorizado de las viviendas, de los precios inmobiliarios. ¿Qué significa eso? Significa que es más fácil pedir un préstamo, porque tú vas y te sirve como garantía para un préstamo hipotecario, para comprarte una segunda casa, para jugar a esta fiesta de la burbuja inmobiliaria. En esta configuración los bancos juegan un papel primordial, porque la financiarización también ha alcanzado a la estructura económica de España. Por ejemplo, los bancos son los que dan los préstamos para el consumo, para que las empresas constructoras produzcan, para que se puedan comprar casas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los bancos, el 60% de su saldo vivo, el 60% de su negocio estaba vinculado a la construcción en España. El 60%. Sin los bancos no hubiera sido posible todo esto, pero además, sin los bancos en el estadio actual del capitalismo, es decir, como consecuencia de las reformas neoliberales. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaban dinero los bancos? ¿Cómo era posible que si las personas no tenían tanto dinero del proveniente de la renta del trabajo y por lo tanto no lo depositaban en los bancos, de dónde sacaban el dinero los bancos para prestar? Pues precisamente haciendo unas operaciones complejas financieras llamadas titulización, que era lo mismo que la subprime, era coger un préstamo y vender el derecho de cobro de ese préstamo al mercado financiero. Y cuando lo vendían los bancos, por ejemplo, yo que ya compré una casa, cogía y le pedía un préstamo al banco, el banco cogía ese préstamo, lo vendía a alguien, el derecho del préstamo, y por ese derecho recibía dinero con tal disonante que volvía a prestar. Por supuesto, mi derecho de cobro del préstamo había ido por todos los mercados financieros de la misma forma que la hizo la subprime, de la misma forma. De tal forma que los bancos recibían ese dinero para seguir prestando, para seguir apoyando esta burbuja inmobiliaria, para seguir apoyando este proceso de crecimiento económico, porque España está creciendo. Ahora, en apariencia, por lo que se preocupan todos los políticos, por el crecimiento económico, por el PIB. Eso parecía que estaba bien. ¿Cómo es posible? Bueno, pues sabemos que el PIB, por ejemplo, es producto también del consumo, entra en su valor aritmético. El consumo se había disparado, la gente se endeudaba. En el 2008, la familia, los hogares españoles, estaban endeudados en un 150,4% de su renta disponible. 150. Se endeudaban. De tal forma que nos encontramos con que España estaba durante todo este tiempo con un crecimiento económico basado en unos cimientos muy débiles y muy vulnerables. Cimientos dependientes del turismo, de la construcción y del endeudamiento. Del endeudamiento de unas familias que, por el efecto riqueza, creían que tenían más de lo que tenían. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, su activo, de la misma forma que subió, baja, como le ocurre a todas las empresas. Pero sus deudas no bajan, sus deudas se mantienen. De tal forma que se entra en crisis y ese razonamiento según el cual el activo baja porque era producto virtual, producto no basado en lo productivo sino en lo financiero, y el pasivo se mantiene, es lo que ocurrió a todos los bancos de los países desarrollados, porque los bancos especulaban y tenían títulos que parecían que valían mucho pero que de repente pues volaron, pero sus deudas se mantuvieron y quebraron y solo el Estado los salvó. Ese es el origen de la crisis. Pues aquí en España se tiende, y ha sucedido y sucede mucho, lo mismo. De tal forma que, bueno, una vez hemos comprendido que esta es la estructura económica del país, se comprende mucho mejor cómo esta crisis es dura y es estructural. No es una crisis de ya pasará, ya nos volverán a contratar a todos cuándo y a todos en qué y por cuánto parece. ¿Cuánto va a ser el salario? ¿Cómo es posible? No, esta crisis es estructural, hunde sus raíces mucho más allá de lo que es la política, normalmente preocupada por ciclos cortos de 4 años. No, esta crisis es estructural y su salida tiene que ser, por lo tanto, estructural. A raíz de esto, para terminar, diré simplemente algunas ideas que desde la economía crítica, en el sentido de profesores, investigadores, académicos de todo tipo, que han estado investigando y que trabajan en estos temas, proponen de la tal forma que este análisis de la crisis, esta situación que aquí estoy describiendo, no se quede de forma descriptiva, sino que sirva para dar un paso más, y sirva
nos saque de esta situación. Esta situación que es muy grave. Muy grave porque cuando llega esta crisis, la salida de la crisis puede ser de dos tipos, generalmente. Reaccionaria o progresista. Reaccionaria desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores empresariales, que generen un crecimiento económico sostenible. Las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son importantísimas para que la productividad de los empleados aumente. Los horarios razonables, vinculados con la satisfacción de los trabajadores, vinculados con el aumento de la productividad, horas adecuadas de ocio, un urbanismo adecuado. Cuando un trabajador tarda 1 hora y media en ir a su puesto de trabajo, eso es un desperdicio para el trabajador, para la vida del trabajador y económicamente hablando. Las redes de transporte, lo mismo, transportes eficientes, sostenibles y renovables, transportes que cumplan su función, pero que lo hagan bien. La mejora del capital físico, en el sentido de la maquinaria que decíamos antes en sentido abstracto. Es decir, inversión, o sea, gasto en inversión y desarrollo. Mejores infraestructuras. Y las infraestructuras, me refiero a ferrocarril, en relación a la carretera, por ejemplo, a las energías renovables, a los sistemas de telecomunicaciones. Un detalle antes de terminar. Cuando decimos infraestructuras, nos estamos refiriendo a Estado, porque las infraestructuras, los ferrocarriles, etc., lo tiene que hacer el Estado, y el Estado significa déficit. Déficit, porque es un activo que se va a ir utilizando en diferentes periodos. Por lo tanto, es absurdo que tenga un ajuste presupuestario de presupuesto cero. Es necesario que se acuda al déficit por parte del Estado. Una mejor gestión pública y privada. La administración es pública, es una mejor gestión y administración. Modernizar el país. Dejar este país tan acostumbrado al amiguismo y el enchufismo y modernizar, tanto en la parte pública como en la parte privada. Es decir, hacer una verdadera transición a un país desarrollado y dejar de tener toda esta cultura heredada del franquismo, del amiguismo y el enchufismo. Y una política económica adecuada y progresiva. Significa políticas fiscales progresivas, no regresivas. Pagan más los que más renta y mucho más. Como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que se impusieron este tipo de prácticas. Política monetaria adecuada a estos objetivos y no a otros. Una política económica destinada a la inversión pública, a la creación de empleo público, a regular este marco y sin ningún miedo a la intervención pública. De tal forma que con este boceto panorámico habría concluido para poder haber hecho el análisis global, local y vista la situación de la España, una propuesta en positivo desde un punto de vista progresista y adecuado a las necesidades humanas. A continuación, pues supongo que habrá un poco de preguntas y espero que podáis preguntar todo lo que os interese. Muchas gracias.
se los compren. Con ese dinero, el Estado puede financiar las actividades que está haciendo de más, entre comillas, y lo devuelve a 5 o 10 años, depende de lo que sea el bono. Bueno, lo que ha pasado con Grecia, quitando el detalle de que su origen era una manipulación contable, quitando ese origen, lo que ha pasado con Grecia es que el mercado de deuda pública, que es ese mercado en el que todos los países venden sus bonos para recibir dinero, para hacer sus actividades, ese mercado también es un mercado financiero. Eso quiere decir que allí también se puede especular. Se puede especular comprando bonos, esperando que suban, vendiéndolos en un mercado secundario, haciendo con instrumentos financieros seguros y vendiendo los seguros, como ocurre con los CDS. Es en definitiva un mercado donde se puede especular con facilidad. Y cuando hay mucha gente en un mercado, los mercados financieros en general son todos muy volátiles y funcionan de forma gregaria. Cuando los fondos de inversión que he dicho antes, me refería a ellos, los fondos de inversión recogen dinero de mucha gente, por ejemplo de todos nosotros. Pero ¿quién los controla? Los controlan unos cuantos gestores, muy pocos, pero que manejan mucho dinero. Y ellos deciden dónde especular y deciden mover su dinero de un lado a otro. Y igual que deciden que Grecia es un buen lugar, pueden decidir que Grecia ya no lo es. Y al irse de ese lugar, como es Grecia, producen una catástrofe financiera. Un ejemplo, Grecia necesitaba pagar esos bonos a un 5%, me lo estoy inventando, pero para que nos haga una idea. Tenía que pagar un 5% de esos bonos a la gente que se los compraba. Pero si la gente, los mercados financieros, consideran que Grecia está mal, pues le van a exigir a Grecia que no le paguen 5, que le paguen 10, por ejemplo, que le paguen mucho más, porque si no, dice, no le compensa su riesgo. Pero ¿cómo decide un mercado financiero cómo es esa deuda pública, si segura o insegura? ¿Cómo lo decide? Pues normalmente, aparte de que hay una agencia de calificación privadas que dictamina la calidad de esos títulos financieros, aparte de eso, normalmente lo hacen con un comportamiento gregario, comportamiento de rebaño. Si todos ellos invierten aquí, yo también. Si ellos se van, yo también. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado financiero pues es para hacer negocio, para revalorizar los activos. Entonces, si tu objetivo es hacer negocio y te han dicho que Grecia es un buen lugar donde comprar bonos porque se hace negocio y te dicen que todo el mundo se está yendo de Grecia, pues tú te vas de los bonos de Grecia y no te quedas una tarde estudiando las cuentas de Grecia para ver si es verdad o mentira. Así funcionan los mercados financieros. De tal forma que diversas compañías que ahora están acusadas de fraude y de muchas otras cosas peores, como Goldman, el banco de inversión estadounidense, que ayudaron a manipular las cuentas griegas, las manipularon por un lado y a los 5 años especularon contra ellas. ¿Por qué? Porque ellos tienen información privilegiada. Ellos habían hecho trampas, lo sabían, así que especularon contra ellos mismos, contra Grecia, sabiendo que a los 5 años iban a ganar mucho dinero, produciendo que todo el mundo se fuera. ¿Cómo? Decía yo, se sabe que una deuda pública es buena o mala. Pues normalmente, pues no se sabe. Tendrás que tener un comportamiento macroeconómico, pero tú te dejas dirigir por los mercados financieros. ¿Por dónde va el rebaño? Como una manada. Si la manada tiene una estampida, puede ser verdad o mentira, puede estar justificada o no, pero tú sales corriendo también. De tal forma que eso ocurrió exactamente en Grecia. En Grecia salieron diciendo, porque era un proceso de especulación. Y es muy sencillo, mira, un proceso que seguramente no es interesante. Si yo soy un especulador y manejo mucho dinero y decido que voy a especular contra Grecia, lo que hago es pedirle prestado los bonos que tenga un inversor de Grecia. Le pido prestado esos bonos y los vendo masivamente, mucho, lo vendo muchísimo, produciendo una bajada de precio. Y luego, cuando ha bajado de precio, los compro. Y ahora ya sí, se los devuelvo al que se me lo había prestado. Muy lógico. Me los prestaron a un determinado precio y yo los vendí y luego los compré mucho más barato. La diferencia he ganado. Consecuencia, el Estado, que es el que estaba ahí detrás, tiene que pagar mucho más. Es solo una maniobra especulativa que se hace por inversores que deciden ese día y esa mañana que van a especular contra Grecia.
tal forma que George Soros lo hizo contra Inglaterra y ganó. Una sola persona contra un país entero y ganó. Así funcionan los mercados financieros en realidad. De tal forma que eso explica en gran parte por qué países que macroeconómicamente están mucho peor que Grecia no son objetivo de Grecia. Porque en el fondo, los mercados financieros, al ser tan caprichosos, lo que hay detrás es pura especulación. Y si tú no quieres especular contra un país que está peor, pues no lo haces. Puede llegar el momento en que se especule contra ese país, como se hizo con Inglaterra. Pero ahora el objetivo es Grecia. Y también fue España, solo que se paró. Los especuladores no ganaron. Y detrás, ¿quiénes son los que especularon? Contra Grecia fue Goldman Sachs, pero contra España fueron fondos de inversión colectiva, los hedge funds en particular. Fueron fondos que especularon contra España. Pero sencillamente porque era un negocio. Porque nadie le interesa que sea España, Grecia o lo que sea, sencillamente que es un negocio. Y claro, ¿es creíble que Grecia lo tenía mal? Pues sí, ¿por qué? Porque habían tocado las cuentas, de tal forma que se había tocado por algo sería. La gente se lo creyó, por una manada corriendo, un estallido de manada. Y con España pues también se intentó hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque los que manejan la información son muchas veces los mismos, los que dan los análisis de los periódicos especializados. Aquellos que sacan los análisis de qué mal está Grecia, qué mal está España, son muchas veces los mismos que están especulando, pero en el sentido que quieren, en el sentido de, bueno, que yo diga aquí 5 días que Grecia está muy mal, significa que yo que estoy especulando contra Grecia en el sentido contrario, a los 5 días me he hecho millonario. Llámate la rectificación que no estaba tan mal, pero ya soy millonario. Entonces, esa es una lógica totalmente ajena al sector real, se produce hoy en día todos los días. Todos los días, aquí hablamos de deuda pública, pero podemos hablar del mercado de futuros de los alimentos, como pasó en la crisis, que se especulaba con el precio de los alimentos, consecuencia, se aumentaba el precio de las materias primas y se moría de hambre millones de personas en el mundo, millones. Se morían en el mundo, ¿por qué? Porque se dependía ese precio y se formaba a través de la especulación. Así es el funcionamiento real de hoy en día del mercado financiero. Con respecto a la pregunta del modelo productivo, yo no lo he trabajado con detalle, con tanta concreción, porque hay otra gente haciéndolo. No es fácil, evidentemente. Lo que está claro es que es un proceso largo, es un proceso que no es de un día para otro. Y es un proceso que no tiene que ver tanto con darle otra vez a la manivela, encender otra vez el botón y volver a hacer lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. No está tan basado en eso, sino está basado en una mejor reasignación. En tener como objetivo no el crecimiento económico, sino la satisfacción de las necesidades humanas. Es distinto. Pero claro, para satisfacer las necesidades humanas necesitas crecer. Y lo que se procura es que se crezca de forma coherente, de forma sostenible. No existe ningún programa para saber cuáles son las industrias en las que hay que apostar o no. Pero está muy claro que España tiene un potencial enorme en las energías renovables. Está muy claro que el modelo de producción y consumo español, igual que todo lo occidental, no es sostenible. De tal forma que, primera vista, no tiene sentido que la gente se desplace a los centros comerciales gastando toda esa energía en sus coches, etc. Hay que acercar los núcleos de consumo y de producción. Hay que potenciar el ferrocarril, el transporte público. Hay que hacerlo todo eso mucho más barato. Hay que producir coches en la medida que sea necesario, quizás, no lo sé, eso depende. Pero lo que está claro es que hay que hacer apuestas por innovación y desarrollo, apuestas de industrias más vinculadas a la alta tecnología, por ejemplo. Porque aquí, en este país, lo que he dicho antes, se producen muchos químicos, ingenieros químicos, etcétera, y luego muchas veces trabajan en cosas que no tienen nada que ver. En España, hace 40 años, trabajaban en los bancos los que no tenían carrera, hoy trabajan en los bancos los que son de la área económica. O sea que realmente lo que está ocurriendo es que la estructura económica, el mercado laboral español, absorbe en función de cómo está construido la estructura económica. Si tú estás especializado en turismo construcción y tienes muy poquito de lo demás, pues lo que intentan hacer con Bolonia, y es totalmente injusto, es que no haya tanta gente tan lista. Lo que intentan hacer es que, bueno, pues tengan menos cualificación, que salgas al mercado de trabajo antes, que solo los que tengan dinero es esto, pero que se haga un máster, sean esa parte tan pequeñita, que se intenta cortar la parte de la oferta y la demanda. Entonces, la pregunta es complicadísima, porque estás pidiendo un programa que no existe, evidentemente. Hay gente que lo está trabajando y programas más o menos abstractos que trabajan algunas ramas, como la que he dicho, de las energías renovables y otras cosas que están evidentes que no hay que hacer. La transición es quizá lo más polémico. ¿Cómo hacer que un país que ha estado tantos años dependiendo del turismo y de la construcción vaya transformándose en algo que es sostenible
Ya, lo que pasa es que esta sesión intentaba mantener absolutamente el rigor de lo puramente académico. He hecho descripción de hechos que son así, sencillamente. Más opinión, estructural, lo que sea, de perspectiva. Pero no es una opinión política. Estos son los hechos y las medidas que en consecuencia deberían tomarse de una forma más o menos técnica, digamos, más o menos, son estos. Los que en mi opinión son así. Evidentemente la vía política es otra muy distinta y está sujeta a muchos más problemas que también tienen que ver con la herencia cultural. Yo sé, me consta, que Izquierda Unida trabaja programas de este tipo y con este mismo perspectiva y este mismo enfoque. Ya, pregúntate cuándo va a ganar Izquierda Unida. Pero lo hace. Entonces, la respuesta la tienes. Ahora bien, si intentas ir un poco más allá, el problema es despolitizar el sentido clásico. La política española es, como la política en general, un fraude. Un fraude porque no gobiernan ellos. Tú lo acabas de decir. Miran a Europa, miran a quién miran, a los mercados financieros, miran a los fondos de inversión. Ese es el verdadero poder. Muchas veces nos vienen partidos como el PSOE, que son de izquierdas, o dicen serlo, y dicen, no puedo hacer esto porque, bueno, no tengo votado para que gobiernes. Pues algo, ¿no? Entonces, ahí está el truco, que realmente es un fraude en ese sentido. Y la gente no es tonta, la gente se quita de la política y no quiere saber nada. Porque entre la corrupción, que también es herencia del franquismo, como tenemos toda la costa, etcétera, etcétera, la burbuja inmobiliaria, etcétera, pues la gente rehuye de la política en el sentido clásico. Entonces, claro, si te preguntas por qué base social, en el sentido clásico, puede promover esto, más allá de los partidos políticos, será necesario articular esa base social. Es decir, tienes que ir a los trabajadores que se ven afectados por esto. Porque lo que no es normal es que en un país con tanto paro, con tanta miseria, que te estudias 2 carreras, 2 másteres y sigues cobrando nada, pues no haya protesta. Eso no es normal. Ahí está más o menos la clave. Articular esa base social, en mi opinión, y esto ya es una opinión política, claramente, no tiene nada que ver con la economía, es articular a todas esas gentes contentas para decirles, oye, que la economía no es gestionar, la economía es encontrar un modo de producir, distribuir y consumir adecuado a lo que queremos. Y si lo que queremos es esto, vamos a organizarnos para pedirlo. De tal forma que, bueno, por ahí están los tiros, en mi opinión. Si la respuesta era muy sencilla, Izquierda Unida y hay otros, izquierda anticapitalista, normalmente esto es una propuesta de izquierda, porque es progresista, claro, si a otros partidos de derecha pues te encontrarás otra cosa. Pero esta propuesta, en estas líneas, no exactamente esta por supuesto, etcétera, te las encuentras en partidos de izquierdas a la izquierda del PSOE. Y algunos sectores del PSOE están absolutamente de acuerdo con esta. Y otros sectores están de acuerdo, ponen el freno y dicen, no, esto no se puede hacer porque miran al de arriba, porque el jefe no. Lo único claro aquí es que desde el final del franquismo, en política económica referida a esto, los dos partidos que han gobernado tienen la culpa. Tienen la misma responsabilidad. Unos mitigando, otros no, pero tienen la misma responsabilidad entendiendo que esto es una crisis estructural, ¿no? Si te animas a intentar convencer al PP y al PSOE de que esto se haga, pero en mi opinión no. Pues si otra preguntita más, 2 menos. ¿Perdón? Sí, pues este ya lo
Pues el pasivo no se acaba de la titulización. Lo que aprovechó fue el mismo mecanismo que habían aprovechado los bancos estadounidenses, pero para otra cosa. Por eso se dice que en España no afectaron a la subprime porque tienen sus propias subprime, que son las deudas vinculadas a la burbuja inmobiliaria, con la salvedad de que en Estados Unidos, si tú dejas de pagar tu vivienda, tu hipoteca, pues se quedan con tu casa y punto. Y el banco vende la casa y si no la vende por el precio por el cual estaba la hipoteca, anota la pérdida del banco. En España no. En España, si tú dejas de pagar tu hipoteca, te quitan la casa, pero te persiguen, hasta que te quiten todo el dinero que le falta. Esa es la diferencia. Aquí se está respaldado por las personas, los trabajadores, los hipotecarios, en el fondo, son quienes sobre quienes recae esa cuestión. De tal forma que, digamos, los bancos españoles, entidades financieras, se apoyaron en instrumentos financieros nuevos, desde los años 70-80, para poder seguir dándole caña a su negocio. Pero no quisieron entrar en el otro negocio que era la subprime, que a su vez había tenido origen también en darle caña a esos mecanismos financieros para que todo funcionara. Son dos relaciones diferentes que vinculan con ello. La crisis internacional surge, pero la española ya estaba. Es decir, la internacional emerge en Estados Unidos y se expande, pero la española ya tenía una suya propia. Lo único es que al pinchar una, como tiene grandes nexos, pinchó también la otra. De tal forma que en España es doblemente grave. Quizá, como no se puede superponer del todo, no tanto como parecería al decirlo, pero lo que está claro es que España tiene una dinámica diferente. No es el peor país del mundo, no vamos a ser dramáticos. Todos los países de Europa del Este, incluido Letonia, que está en el Parlamento Europeo, el Parlamento, o sea, la Unión Europea, que en el Parlamento lo apedrearon, aunque no nos hayamos enterado, pasó hace un año y medio o así, de la crisis que tenía, la gente salió a la calle a apedrear el Parlamento y el gobierno cayó, estaba la Unión Europea, solo que no se quería que esto se supiera y los medios de comunicación no divulgaron esa información por la sensibilidad que tenía el asunto. Es decir, los países de Europa del Este en general, que habían vivido su propia dinámica también, muy vinculada a esto de crear dinero por dinero y sin tener una base arraigada, están peor, pero también está peor que Islandia, también están peores otros países como Irlanda, que han acogido grandes cantidades de dinero financiero, que parecía que era, bueno, pues aquí no producimos nada, esto es como un país rentista, aquí nadie trabaja, aquí solo recibimos dinero del banco, y todo eso parecía que eso funcionaba hasta que dejó de funcionar y se dio cuenta la gente de que ese efecto riqueza era eso, un efecto, no era la realidad. Entonces la situación de España con respecto a la crisis internacional es peculiar. No todos los países están igual. En Estados Unidos, la deuda pública de Estados Unidos es la más segura del mundo. Da igual que Estados Unidos sea el país que más deuda tiene, que lo es, sino sencillamente Estados Unidos puede darle a la maquinita de los dólares todo lo que quiera, porque los dólares es la moneda de referencia mundial. Esto es una cuestión de economía internacional. Al ser una moneda internacional de referencia y ser la moneda a la que está valorado el petróleo en todo el mundo, y todos sabemos cómo depende nuestra sociedad del petróleo, Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana en política monetaria con la emisión de dólares. Es decir, la deuda pública de Estados Unidos, aunque aparentemente en las estadísticas aparezca como mucho peor que el resto de países del mundo, está totalmente a salvo de ese riesgo, porque puede hacer lo que le dé la gana. Esa es consecuencia de un mundo configurado de forma asimétrica. Esto no es un mundo donde todos somos iguales, esto es un mundo con jerarquía. Estados Unidos ocupa un lugar privilegiado en la economía mundial por sus cuestiones históricas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, no todos los países le afecta igual. En Inglaterra tampoco. Inglaterra está la City de Londres. De tal forma que ese es el centro financiero por excelencia. Allí está la mayoría de los que especulan. Incluso aquí estaban los abogados de los piratas somalíes. Allí está todo. Allí se controla el asunto. De tal forma que hay que pensar también en lo nacional, no solo en lo técnico. Bueno, como decíamos antes, parece esto así, pero ¿por qué nosotros no? Porque quienes gobiernan, quienes están detrás de esos hilos, también tienen nacionalidad
complicado. Sería meter a China, saber qué papel juega China con Estados Unidos, porque esta deuda de Estados Unidos que tiene tan inmensa se la está pagando China. Y China se la está pagando porque a sus trabajadores los tiene a rajatabla. Le dicen que no cobran nada y a la mínima fuera. Entonces, claro, es una configuración mundial que está bastante débil y sobre la que se está debatiendo mucho. El problema del análisis es que los ciclos económicos son largos. De tal forma que hablamos de esto, pero puede pasar en 2 o 3 años lo siguiente así importante, que parece que no tiene relación. Entonces, claro, la pregunta no se puede responder, no es preguntarse para responder. Es que nadie, si es honesto, te podría responder si España está peor que otro, o mejor que otro país. ¿Para quién? Para Botín está mucho mejor. Depende de para quién y con respecto a qué. Te podría decir una cosa, en general, una descripción somera yo creo que vale. He preguntado también, ¿podría volver a hacer la pregunta, por favor? La cosa se la responde ya. En definitiva, todo queda en confianza de los mercados. Los mercados financieros se empeñan a fracasar la economía local, lo pueden construir. Bueno, eso lo puede conseguir si no se imponen medidas para evitarlo, que se pueden hacer control de capital, la política económica adecuada. Claro que si tenemos una Unión Europea casi antidemocrática, por no decir directamente antidemocrática, quizás sea difícil, pero se puede hacer. Tú puedes imponer control de capital, puedes hacer un montón de cosas para que tú gobiernes tu economía y no la gobiernen los especuladores. Se puede hacer, sí, de la misma forma que se puede acabar con los paraísos fiscales, también se puede acabar. Otra cosa es que no quieren. Cuando te preguntas por qué no quieren, es porque los que deciden si quieren o no quieren son los mismos que se benefician de que eso esté así. Claro, pero se puede hacer. O sea, no es que cuando dicen, no, Europa manda. No. O sea, tú si quieres no manda Europa, mandas tú. Europa en el sentido del mercado financiero, el régimen actual. Y Europa puede ser otra cosa totalmente diferente a lo que es hoy en día, igual que puede ser muy conocido y demás. empresarios vinculados al
Si benefició, claro, pero benefició a los constructores, a la entidad financiera, a lo que se favorecieron. Entonces, en mi opinión, eso es así, pero no por la entrada de la moneda única, que quizás se podría haber hecho de otra forma, no soy experto en ese tema, pero la entrada de esa forma en particular, porque podría haber entrado de muchas formas que con resultados absolutamente diferentes. Entonces, claro, preguntarte. Y sobre lo que podemos hacer nosotros, pues esa es la que siempre me hacen la pregunta, así que en realidad siempre tengo que decir lo mismo, pues en realidad no sabría responder, depende de cada uno. Yo te puedo decir lo que yo hago. Lo que yo hago pues es intentar, yo milito en un partido político en la medida que puedo y estoy intentando pues contribuir con mis energías y mi tiempo a fortalecer lo que ya he dicho antes, la base social, conseguir que la gente se conciencie. Cuando yo hago estas charlas, pues el objetivo es concienciar a la gente, concienciar de que el problema es ese y que ellos mismos busquen las soluciones. Yo no les digo, haz esto. En realidad, digo, mira, el problema está así. Tú mismo verás si te tienes que quedarte en tu casa o no. Claro, lo ideal, y que lo que pienso es que no te quedes en tu casa, que salgas y actúes en los lugares donde crees que se puede incidir mejor para cambiar la cuestión. En mi opinión, eso es el lugar para hacer eso, y en mi opinión es la política, pero la política en el sentido mayúsculo. La política no de votar cada 4 años, me presento, voy a una reunión cada semana, votamos sí, no. No, la política de la calle. La política de la calle significa ir a los trabajadores y decirse, decirle, vamos a agruparnos, vamos a hacer manifestaciones, vamos a presionar, porque la manifestación, las huelgas, no es un capricho, es una forma de decir, aquí estamos nosotros, gobernantes, teniendo en cuenta porque en el fondo somos quienes gobernamos. Es una forma de hacer eso, las huelgas generales, todo eso. Mi objetivo sería articular a la gente, que se reúna, que se va a hacer cosas de forma colectiva, porque aquí lo que ha pasado con el neoliberalismo es que en los últimos 30 años ha ganado el individualismo, cada uno por su lado, y se ha perdido lo colectivo, en todas las facetas de nuestra vida gana el individualismo frente a lo colectivo. La gente ya pasa a afiliarse a un sindicato, la gente pasa hasta las universidades, como yo he tenido ocasión de ver, del compañerismo. Pues aquí es competencia e individualismo. Son 30 años de hegemonía de una sola forma de entender la sociedad. Contra eso es difícil luchar. Pero claro, ha llegado a su tope, ha llegado a su crisis. De tal forma que ahora es el momento de salir diciendo, ¿veis cómo esto conduce a esto? Tenemos que hacer las cosas de otra forma. Y eso significa introducir lo colectivo como idea, como compañerismo, como cooperación antes que competencia, en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, ese es el objetivo filosófico que debería nutrir las acciones últimas que tomamos en todas las facetas. Mi opinión es la política.